Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que animados con la lectura de la palabra, los animo a perseverar en esto, la lectura de toda la palabra de Dios. Todos los días estamos en Éxodo capítulo 29, también vamos a leer Marcos capítulo 1. Estamos recordando todo lo que es el rol sacerdotal, veíamos sus vestiduras, lo que tenían que hacer, así que seguimos, vamos a seguir con eso ahora con la consagración de los sacerdotes. Y luego vamos a volver al Nuevo Testamento. En este caso seguimos con Marcos, el Evangelio según Marcos, capítulo 2. Así que vamos ahí, Nueva Biblia de las Américas. Recordemos si es posible, complementen esto con notas de estudio, material que tengan. Así que, bueno, vamos ahí. Éxodo 29. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que me sirvan como sacerdotes. Toma un novillo y dos carneros sin defecto, panes sin levadura, tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untados con aceite. Los harás de flor de harina de trigo, los pondrás en una cesta y los presentarás en la cesta, junto con el novillo y los dos carneros. Después harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión, y los lavarás con agua. Tomarás las vestiduras y pondrás sobre Aarón la túnica, el manto del el efod y el pectoral, y los ceñirás con el cinto tejido del efod. Pondrás la tiara sobre su cabeza, y sobre la tiara pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, lo derramarás sobre su cabeza, y lo ungirás. También harás que sus hijos se acerquen y pondrás túnicas sobre ellos. Les ceñirás los cinturones a Aarón y a sus hijos, y les atarás las mitras. Y tendrán el sacerdocio por estatuto perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Entonces llevarás el novillo delante de la tienda de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo. Matarás el novillo delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión. Tomarás de la sangre del novillo y la pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo. Y derramarás toda la sangre al pie del altar, y tomarás todo el sebo que cubre las entrañas, el lóbulo del hígado y los dos riñones, y el sebo que hay entre ellos, y los ofrecerás quemándolos sobre el altar. Pero la carne del novillo y su piel y su estiércol los quemarás con fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. También tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Matarás el carnero y tomarás su sangre y la rociarás en el altar por todos los lados. Luego cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus entrañas y sus piernas, y las pondrás con sus pedazos y con su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto al Señor, aroma agradable al Señor, ofrenda encendida al Señor. Entonces tomarás el carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos, sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho, y rociarás el resto de la sangre en el altar por todos los lados. Después tomarás de la sangre que está sobre el altar y del aceite de la unción, y lo rociarás sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos. Quedarán consagrados él y sus vestiduras, también sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Tomarás también el sebo del carnero, la cola gorda, el sebo que cubre las entrañas, el lóbulo del hígado, los dos riñones y el sebo que hay entre ellos, la pierna derecha, porque es un carnero de consagración, y una torta de pan con aceite y un hojaldre de la cesta de los panes sin levadura que está delante del Señor. Lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos. Lo mecerás como ofrenda mecida delante del Señor. Luego lo tomarás de sus manos y lo quemarás en el altar sobre el holocausto como aroma agradable delante del Señor. Es ofrenda encendida al Señor. Entonces tomarás el pecho del carnero de la consagración de Aarón y lo mecerás como ofrenda mecida delante del Señor. Esa será tu porción, y consagrarás el pecho de la ofrenda mecida y la pierna de la ofrenda alzada, lo que fue mecido y lo que fue alzado del carnero de consagración, de lo que era para Aarón y de lo que era para sus hijos.
Esto será para porción perpetua de parte de los israelitas para Aarón y sus hijos, porque es ofrenda alzada. Será una ofrenda alzada de los israelitas de los sacrificios de sus ofrendas de paz, es decir, su ofrenda alzada al Señor. Las vestiduras, dame un segundo, ahí sí. Las vestiduras sagradas de Aarón serán para sus hijos después de él, para que en ellas sean ungidos y consagrados. Por 7 días las vestirá aquel de sus hijos que tome su lugar como sacerdote, cuando entre en la tienda de reunión para ministrar en el lugar santo. Tomarás el carnero de consagración y cocerás su carne en un lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que está en la cesta, a la entrada de la tienda de reunión. Así comerán las cosas con las cuales se hizo expiación en la ordenación y consagración de ellos. Pero el laico no las comerá, porque son sagradas. Si sobra algo de la carne de consagración o algo del pan hasta la mañana siguiente, quemarás al fuego lo que haya sobrado, no se comerá, porque es sagrado. Así harás, pues, a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás en expiación un novillo como ofrenda por el pecado. Purificarás el altar cuando hagas expiación sobre él y lo ungirás para santificarlo. Durante 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás. Entonces el altar será santísimo, y todo lo que toque el altar será santísimo. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer. Ofrecerás 2,2 litros de aceite de harina, de flor de harina, mezclada con 1 litro de aceite batido, y para la libación 1 litro de vino con un cordero. Ofrecerás el cordero al atardecer, el otro cordero al atardecer. Con él ofrecerán la misma ofrenda de cereal y la misma libación que por la mañana, como aroma agradable, una ofrenda encendida al Señor. Será holocausto continuo por las generaciones de ustedes a la entrada de la tienda de reunión, delante del Señor, donde yo me encontraré, con ustedes, para hablar allí contigo. Allí me encontraré con los israelitas, y el lugar será santificado por mi gloria. Santificaré la tienda de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos, para que me sirvan como sacerdotes. Habitaré entre los israelitas y seré su Dios, y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para morar yo en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. Bien, vamos a ir a Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Dice así: Cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, varios días después, se oyó que estaba en casa, y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y él les explicaba la palabra. Entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre 4 hombres. Como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿Por qué habla este así? Estaba blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera, dentro de sí mismo les dijo: ¿Por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó, y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Jesús salió de nuevo a la orilla del mar, y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, lo siguió. Y sucedió que cuando Jesús
que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que lo seguían. Cuando los escribas de los fariseos vieron que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los discípulos de Jesús, perdón, los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando y vinieron y dijeron a Jesús: ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió: ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán en aquel día. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido nuevo, porque entonces el remiendo al escoger se tira de él. Lo nuevo de lo viejo y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre, y se pierden el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados, y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le decían: mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Jesús le contestó: ¿nunca han leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Y él también y sus compañeros cuando, como entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él. Y él continuó diciéndoles: el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Bien, acá tenemos ahí una pequeña referencia al final sobre lo que son estos panes consagrados, y bueno, lo que estábamos viendo en Éxodo con esta consagración de los sacerdotes y de todo instrumento, toda cosa que ellos iban a usar, que tenía que ser para el Señor minuciosamente, cada detalle, todo tenía que ser consagrado en santidad, en la intención primeramente, que tiene que ser para el Señor, siguiendo la instrucción del Señor en esto. Entonces, eh, la motivación acá está en obedecer a Dios y entender que Dios ha dejado este diseño y que debe seguirse por amor a Dios, por obediencia a Él. Ahora, después cuando están ahí con Jesús, estando ya con Dios mismo, Dios encarnado, estando entre los hombres, teniendo la autoridad ahora para hacer su perfecta voluntad, el hombre no debe entonces aferrarse a mandamientos como estos, sino que primeramente aferrarse al Señor, entender que teniéndolo a Él es la máxima autoridad ahora. Entonces el principal mandamiento ahora va a ser aferrarse a Dios. No quiere decir que se tiene que romper la ley de Dios, pero sino que lo principal acá va a ser, estando en la presencia de Dios, seguirlo a Él, así como lo hizo Mateo, Leví, como dice en este capítulo, así como pudo disfrutar de este perdón de los pecados, este paralítico, sin haber hecho nada, aún así teniendo solamente la presencia de Jesús. Eso es lo que el hombre es llamado a hacer ahora, no despreciando todos las órdenes que el Señor da, las instrucciones que Dios da, pero entendiendo que el Señor es el Señor de la ley, Él está por encima de todo. Así que bueno, los invito a seguir reflexionando en esto. Es solamente una pequeña conexión. Hay que seguir instruyéndose siempre en la palabra. Y bueno, que el Señor nos vaya guiando en todo. Un gran abrazo. Que el Señor le bendiga. Oramos, oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. Y rogamos, Señor, que esta pueda llegar a lo más profundo de nuestro ser, que pueda transformar nuestras vidas, Padre. Te alabamos, te reconocemos en todo, Señor. Ayúdanos a perseverar en la lectura de la palabra. Ayúdanos a no olvidar, Señor, que proviene de ti y que tú eres Señor, Padre.
Tú eres el Señor de esta palabra, tú eres nuestra autoridad a quien tenemos que seguir. Gracias, Padre, por la obediencia que podemos ver en los sacerdotes y ahora por lo que somos llamados nosotros a aferrarnos a ti. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, un gran abrazo. Chao, chao.